Cómo utilizar los bloques nutricionales en ganado ovino. Para un buen desarrollo del ganado ovino, los bloques nutricionales son un suplemento muy importante, pues estos bloques son adecuados en épocas donde los veranos son difíciles, cuando el pasto es escaso y este pasto es bajo en proteína. Cuando los veranos son difíciles, el ganadero necesita hacer una suplementación en los bovinos con el fin de brindar al ganado ovino una nutrición balanceada y no afectar la productividad, por lo cual los bloques nutricionales son un aliado estratégico, pues aporta minerales, energía y nitrógeno. El consumo de bloques nutricionales tiene como objetivo promover el incremento de consumo de alimentos fibrosos, siendo estos residuos de cosecha o pastos maduros. Otra aportación es que favorece las condiciones de los microorganismos rumiales mediante el suministro de nutrientes, lo que mejora la producción de proteína microbial y ácidos grasos volátiles, que incide en mayor producción de los bovinos. En conclusión, podemos decir que los bloques nutricionales son una herramienta útil para suplementar a los bovinos cuando la oferta de forraje es escasa y de mala calidad, ya que complementa la dieta, aportando nutrientes necesarios a los bovinos. En vacas lecheras, los bloques nutricionales mejoran la cantidad y calidad de leche. En animales especializados en carne, la conversión es más elevada. Visualmente, en los bovinos se observa una mejora en el aspecto general, el pelaje es más liso y brilloso, el estrés bovino se reduce, con lo que se logra un mejor comportamiento en los bovinos y facilita el manejo. Los bloques suministran nutrientes que son altamente asimilables por los bovinos. Estos deben ser suministrados a voluntad del animal, y otra ventaja es que no requieren supervisión al momento de ponerlos a disposición de los bovinos. Con los bloques nutricionales se incorpora proteínas, grasas, minerales y carbohidratos, por lo que, en consecuencia, se aumenta la eficiencia del rumen al utilizar forrajes fibrosos de baja calidad, que generalmente se da en épocas de verano. El consumo recomendado por animal en etapa adulta es de 400 a 500 gramos por cada día. Esta cantidad se logra si las características y dureza del bloque sea la adecuada. Algo a resaltar es que los bloques son un suplemento, por lo cual la dieta de ninguna manera puede estar basada en bloques nutricionales. La dieta base debe ser el forraje. Los bloques nutricionales se pueden utilizar en vacas lecheras, ganado de engorde y doble propósito. Se pueden suministrar en el momento que se les suministra sal en los potreros. También se puede suministrar en el establo en la misma canoa que se les da concentrados o forraje. Un consejo es que siempre esté disponible a voluntad de los bovinos, para que en el momento que requieran puedan accesar al sin problemas. Si implementa por primera vez el uso de bloques nutricionales en su ganadería, el consumo irá en aumento a medida que los bovinos lo van probando e irán consumiendo más en forma progresiva. Para que los bovinos sean eficientes, la dieta de los bovinos debe contener los nutrientes suficientes y que su cuerpo sea capaz de asimilarlos. Los bloques son un buen aliado para que esta absorción sea eficiente. Por último, los bloques nutricionales de ninguna manera se deben utilizar como reemplazo de piensos o concentrados. Ambos tienen funciones diferentes, razón por la cual se pueden brindar a los bovinos en la dieta al mismo tiempo.